Buenas noches, gracias por elegirnos. Las imágenes que le voy a mostrar son muy delicadas. Es un hombre golpeando brutalmente a una mujer, aparentemente su esposa. Él sería el subdirector de la Policía Municipal de Jalatlaco en el Estado de México. La grabación marca las 6 de la tarde con 43 minutos del 22 de marzo. Una mujer corre hacia la puerta de la calle para intentar escapar de su agresor. Logra abrirla, pero él la jala del cabello, la tira al piso y cierra la puerta. El agresor patea a su víctima en el cuerpo y la cara. Ella intenta levantarse, pero él la regresa al piso con un jalón de cabello. La arrastra y la zangolotea para volver a patearla. La víctima logra hincarse, pero él hace una seña para que ella se meta a la casa. Le da una cachetada y una patada en la cara. Vuelve a señalar la casa y toma lo que parece ser un ladrillo para aventarlo a su víctima. Suelta el ladrillo y avienta golpes a la cara de la mujer. Otra vez la toma del cabello y la jala. Sus perros creen que están jugando. La mujer se repone y va directo a la puerta. Logra abrirla, pero su intento por escapar se frustra. El agresor vuelve a jalarla del cabello. Ella se agarra del pilar de la casa y se aferra. El agresor la tira y jala del cabello. Él toma un palo y le pega a su víctima. Buscamos hoy a la administración de Jalatlaco para verificar la información que hemos recabado. Estado de salud de la superviviente a esta escena de violencia, para conocer si están o no investigando esto y saber si ya se pusieron en contacto con la víctima. Y mire la sorpresa que nos llevamos. Lo que pasa es que ahorita hay un evento, entonces no hay nadie en la oficina. ¿De qué es el evento? De lucha. No hay forma de contactarlos porque están en un evento de lucha cuando un policía está golpeando a su esposa. En este momento no está golpeando a su esposa. Bueno, en este momento no la está golpeando. La golpeó antes, pero pues ahorita no la está golpeando. Entonces no estamos obligados a responder. Además, estamos en un evento de lucha. Y seguimos con el escándalo de corrupción. El gobierno de México realiza los trámites necesarios para solicitar la extradición del contraalmirante Fernando Farías, quien ayer fue detenido en Argentina, como se lo conté, al ser considerado el presunto líder de la organización dedicada al huachicol fiscal. Ese festival de corrupción que inició en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, en el florecimiento de la 4T, en la Secretaría de Marina, en varias aduanas y que en todos esos años operó así. Fue muy duro aceptarlo, pero hubiera sido mucho más y absolutamente imperdonable callarlo. Y no hay un negocio jugoso que se haga sin el visto bueno del presidente. Aunque el gobierno de México pide la extradición de Fernando Farías, presunto líder de la organización dedicada al huachicol fiscal, el sobrino político del exsecretario de Marina en el gobierno de López Obrador, Rafael Ojeda, busca pedir asilo político en Argentina. Él es el que pone en conocimiento a su tío de estas irregularidades, pero además hace algo más, permite que esté en comunicación con el contraalmirante Fernando Guerrero y es como logra llegar a él. Ingresó a Argentina con identidad falsa.
venía desde Colombia con un pasaporte guatemalteco trucho. La defensa reconoció que Farías sí ocultó su identidad, pero asegura fue por miedo, mas no para escapar. El presunto líder de la red de huachicol fiscal fue detenido mientras hacía ejercicio en Buenos Aires. Paradójicamente, corría. Él considera que de venir a México en este momento y con las condiciones que prevalecen no tendría el respeto a sus derechos y también considera que podría estar en riesgo su vida. Está acusado de crimen organizado, corrupción, robo de combustible e intento de homicidio a funcionarios mexicanos. El abogado de Farías dijo que su cliente estuvo en una misión en España el día del decomiso del buque con huachicol en Tampico. Además, que el contraalmirante Fernando Guerrero, asesinado meses después de denunciar la red, no lo menciona en una carta que dejó. Audios de una conversación entre Guerrero y el exsecretario de Marina en junio de 2024 revelan lo contrario. La defensa ve un panorama complicado para Fernando, pero también para su hermano Roberto, vicealmirante detenido el año pasado y vinculado a proceso. Por ahora, no quiere volver a México. Eso lo orilló a salir del país y si viene a México podría estar en riesgo de que lo mataran. Pase lo que pase, duela lo que duela, se trate de quien se trate, el mal tuvo un fin determinante. Fuimos nosotros mismos quienes dimos el golpe de timón. ¿Cómo operaba este esquema en el sexenio pasado? Con un grupo empresarial que estaba a la cabeza. Estas compañías en México y Estados Unidos eran quienes armaban la logística paso a paso para el traslado de combustible ilegal a través de buques y luego pipas que distribuían el huachicol. Ellos sobornaban a los primos, a estos hermanos Farías Laguna, sobrinos políticos del exsecretario de Marina Ojeda. Este negocio multimillonario alcanzó a la Agencia Nacional de Aduanas, clave para el ingreso del hidrocarburo. Era la que vigilaba a través de la operación aduanal y también alcanzó a la Dirección de Investigación Aduanera. Abajo habría medio centenar de empresarios y funcionarios más involucrados. El control de la red criminal alcanzó a funcionarios también de las aduanas de Ensenada, Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Guaymas, Tampico y Veracruz, es decir, 6 estados de la República. Desde el entramado llegaba hasta funcionarios de la Ciudad de México que hoy también están en la mira. ¿Qué pasaba con el combustible cuando llegaba a México? Los buques llegaban a los puertos, ahí permanecían. En ese momento las empresas encargadas del transporte pues armaban la logística, para que hasta ese punto llegaran pipas que descargaban el hidrocarburo. Empezaban a desfilar estas unidades pesadas, cargaban y salían para la distribución y sabemos que utilizaban embarcaciones incluso con banderas de conveniencia, es decir, buques registrados en un país distinto al de la nacionalidad del propietario por ventajas económicas y también de regulación. Ideal para el tráfico de combustible, ideal para este festival de corrupción. Un negocio multimillonario. Solo los sobornos entre 2024 y 2025 habrían sido de más de 24.500.000 pesos en la aduana de Tampico, en Tamaulipas. Ahí se aseguraron 10 millones de litros de diésel y según investigaciones, cada pipa que se utiliza para mover el combustible generaría una ganancia por la evasión de impuestos de alrededor de 223,000, que a gran escala sumaría 150 millones de pesos diarios en corrupción. Y eso que decían que no eran iguales, y eso que decían que no había presidente que no supiera de jugosos negocios de corrupción, y ahí está lo que sucedió en el sexenio pasado, que se reprodujo en los años subsecuentes como el negociazo del huachicol fiscal. Y así llegamos a Acapulco, porque la organización Reinserta denunció que en el DIF del puerto se robaron material y artículos con un valor de 2 millones de pesos que llegaron en 2 camiones a Acapulco, producto de donaciones destinadas a Villa de las Niñas. Entre lo robado había biberones, almohadas, gimnasios para bebé y artículos de higiene destinado a niñas víctimas de trata y violencia sexual. ¿Y qué cree? Que la propia presidenta del DIF de Acapulco, Rosario Moreno, confesó que ella se había clavado 2 peluches. No, bueno, hasta con los peluches.
La presidenta del DIF nos dijo que ya había agarrado los peluches, que si queríamos nos los regresaba, lo cual me pareció de quinta. Ese es el problema también de lo que pasó. Ellos no le quieren llamar robo, le quieren llamar faltas administrativas. ¿Qué pasó con esta funcionaria? Fue destituida como presidenta del DIF por la alcaldesa de Morena, Avelina López. Tenía 6 meses en el cargo, pero la alcaldesa dijo que habría una investigación. Sin embargo, mire lo que respondió hoy cuando le preguntaron pues, por las donaciones desaparecidas. Siempre partido de una lógica, que lo que da tu mano derecha no lo debe saber la izquierda. Cuando se da con nobleza, no tiene uno por qué ir a decir cuánto hay que ir o andarme publicando. Ah, caray, no entendí. O sea, ¿que está bien que no se sepa que se lo robaron? ¿Está bien que se encubra? ¿O está mal que los que donan reclamen por los robos? Digo, porque no me quedó claro, no sé si usted. La directora de Reinserta dijo que ya le informaron que la recuperación de 70% de la mercancía estaría confirmada. Presuntamente había sido entregada por el DIF a otros destinatarios. De los peluches que se llevó la presidenta, no se sabe nada. Eran unos peluches que íbamos a hacer con las niñas de transición a la casa. Llevábamos el algodón aparte y adentro de cada peluche metieron sus sueños. Y hace unas horas sucedió esto en Monterrey. Dos hombres fueron detenidos por la policía de Monterrey luego de que asaltaron a varias personas, incluida una mujer en la colonia Caracol, y provocaron esta persecución en pleno centro. Los asaltantes huyeron en un auto blanco y fueron ubicados mediante cámaras de videovigilancia del estado. Los oficiales lo persiguieron hasta cerrarles el paso. Uno de los miembros de la banda logró huir, mientras los otros dos, identificados como Pablo y Juan Alberto, fueron detenidos. Llevaban armas, cargadores, cartuchos, así como 69 dosis de droga. Más adelante le voy a presentar los números sobre la percepción de inseguridad del INEGI a nivel nacional de diciembre de 2025 a marzo de este año. ¿Cómo se comportó? ¿Cómo se ha sentido usted? Se lo estaré contando ciudad por ciudad. La de hoy, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, anunció la creación de una unidad especial para investigar, ahora sí, investigar el operativo en el que se destruyó un narcolaboratorio y los hechos posteriores. Estas fotos en que aparecen, elementos estatales, elementos de la Sedena, y en una de esas también participaron elementos de la CIA, que murieron, por cierto, 2 agentes en un accidente. Al momento sigue sin aclararse si la CIA participó o no en Chihuahua. Por la relevancia del caso y para garantizar la mayor transparencia, estoy instruyendo la creación inmediata de una unidad especializada para la investigación de los hechos ocurridos entre el 17 y el 19 de abril. Esta unidad tendrá a su cargo concentrar e integrar las carpetas de investigación en torno al operativo del desmantelamiento del narcolaboratorio y de los hechos en los cuales perdieron la vida 4 personas. La gobernadora anunció esto a un día de haberse reunido con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, Omar García Harfuch, para hablar sobre la presencia de agentes de la CIA en Chihuahua, y luego de que la presidenta dijera pues, que no le tomó la llamada porque habló a la oficina de la gobernadora chihuahuense y no estaba. Y entonces la comunicación iba a ser a través del secretario de Seguridad. Y en Baja California, Ángel Pantoja, coordinador del área de homicidios en Ensenada San Quintín de la Fiscalía Estatal, fue ejecutado el día de hoy. El agente viajaba en Ensenada en esta pick-up blanca cuando desde otra camioneta marca Honda, personas armadas acribillaron al funcionario dentro del vehículo. Aunque las autoridades estatales montaron un operativo para dar con los responsables, aún no hay detenidos, pero el automóvil fue grabado mientras seguía en marcha después del asesinato.
casquillos. Los casquillos. Lo van a tener que levantar. Ah, es que le tiene que quitar porque si no se va a prender la llanta. Simón. ¿Usted qué tan seguro se siente en su ciudad? Se lo pregunto porque se dio a conocer la encuesta nacional de seguridad pública urbana. Durante el primer trimestre de 2026, las ciudades con mayor percepción de inseguridad fueron Irapuato, Guanajuato, Guadalajara, Jalisco, Ecatepec en el Estado de México, Uruapan en Michoacán y Reynosa en Tamaulipas. De diciembre del año pasado a marzo, hubo ciudades donde aumentó la intranquilidad. En primer lugar está Puerto Vallarta en Jalisco, que pasó de 32 a casi el doble. Tepic llegó a 53 y finalmente Zapopan también en Jalisco, que despegó a más de 70%. En ambos listados destaca el estado de Jalisco con 3 ciudades donde la percepción de inseguridad ha crecido. ¿Por qué? El incremento fuerte en Puerto Vallarta y en el área metropolitana de Guadalajara, al grado de que, bueno, el mismo municipio de Guadalajara se ubica ya en segundo lugar a nivel nacional. Todo relacionado, entre otras cosas, pues con los eventos que tuvimos en el mes de febrero, ¿no? Con la captura del líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Sobre los lugares donde los mexicanos, las mexicanas se sienten más seguras, pues sigue San Pedro Garza en Nuevo León, Piedras Negras en Coahuila y en tercer lugar la Benito Juárez en la Ciudad de México. La Suprema Corte de Justicia de la Nación frenó un cobro millonario de impuestos que tiene pendiente el ISSSTE. Ayer en la sesión plenaria, los ministros pidieron aplazar la discusión para decidir si se cobraría o no este impuesto, pero la ministra Lenia Batres insistió en no postergar la decisión y este fue el momento. Quisiera hacer la petición a la ministra ponente si hubiera posibilidad de dejar en lista el asunto. He recibido algunas consideraciones que yo en lo personal quisiera revisar, lo hago con el mismo respeto con el que lo hice al ministro Arístides, y también de algunos compañeros me han pedido también la posibilidad de dejarlo en lista. Entonces solamente la petición, ministra, si hubiera esa posibilidad. Es un tema que tiene varios meses aquí en la Corte y hay condiciones para discutirlo, y entonces yo insistiría en que se quede en la discusión del orden del día de esta sesión. ¿Qué es lo que se discutió? Le doy contexto. En 2017, el gobierno capitalino, entonces encabezado por Miguel Ángel Mancera, demandó al ISSSTE el pago de impuestos al predial, nómina y agua que debía de los años 2009 al 2013. Ayer, la ministra Batres presentó el proyecto para replantear este cobro, ya que podría comprometer las finanzas del ISSSTE, una institución que, adivine quién encabeza. Exacto, su hermano, Martí Batres. ¿De cuánto? ¿De cuánto estamos hablando? De una deuda de 5,810 millones de pesos que tiene el ISSSTE con el gobierno de la Ciudad de México. Finalmente, con 6 votos a favor y solo 1 en contra de la ministra María Estela Ríos, se decidió que la deuda se tiene que recalcular, ya que son inmuebles que están exentos del pago de impuesto predial por ser bienes de la Federación utilizados para cumplir funciones públicas. O sea que el apellido importó, hubo allí influencia, hubo ahí un favor, un favoritismo por ser hermano de la ministra. Son preguntas que siguen en el aire. Esta semana, en la que fue una semana de tropezones, particularmente para la ministra María Estela Ríos González. Entre confusiones y desconocimiento, así ha sido su paso por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo menos en las últimas semanas. En el recurso de reclamación 120-2025, en la controversia constitucional 83-2022, en ambos votaré en contra. Ah, ¿quedaron? No los... Sí, pero no le falta. Está para el final del segmento. Ah, perdón. Disculpe. Vaya tropiezos los que ha tenido la ministra María Estela Ríos González. La ex consejera jurídica del expresidente Andrés Manuel López Obrador, a quien no se cansaba de aplaudir, se perdió por un momento en la sesión y andaba votando por proyectos que no se habían presentado. Pero este no ha sido el único momento incómodo de la ministra. La exposición que usted presentó... Estoy en contra de todo. Sí, entonces
iría por la invalidez de esta... La invalidez de todo el precepto, eso es en lo que me he manifestado. Entonces, para que quede muy claro que voy Y el presidente de la Corte tuvo que aclarar el voto. Es un asunto de palabras. El voto de la ministra es a favor del proyecto por la invalidez, porque ella estaba por la invalidez de toda la porción. Sí, a favor del proyecto. En contra de todo el proyecto, insisto. Sí. Para que quede claro. ¿Es muy complicado votar en la Corte? Le preguntamos a un ministro en retiro. ¿Qué deben de votar los ministros? Según el estudio que hicieron del proyecto, van a votar a favor o en contra. Es decir, van a decir, yo estoy de acuerdo con el proyecto como viene. Por si fuera poco, en marzo soltó otra controversia. Que no hay un estereotipo de las mujeres cuando se habla de la familia. Digo, salvo quien haya nacido in vitro, a lo mejor podríamos estimar que no forma parte de la familia. A 2 meses de ser ministra de la Corte, la abogada se tomó muy personal un tecnicismo. Precisarle a la ministra que el argumento al absurdo al que hice referencia en mi anterior intervención es una técnica argumentativa y no es una alusión personal. Alusión personal porque entonces usted está diciendo que estoy argumentando al absurdo. Y se llama el argumento del absurdo. No significa que tú seas absurda, ¿no? Eso es una técnica que usamos los abogados, no nada más en la Corte, o sea, en el legislativo y en las áreas jurídicas. Bueno, cosa de agarrarle el ritmo y agarrarle el espíritu, a la mística, allá en la Suprema Corte. Regreso a lo que le presentaba hace unos minutos en Sinaloa, esta frustrada inauguración, esta primera piedra de la planta de Mexinol. Ahí le decía, estuvo presente el embajador del gobierno de los Estados Unidos, Ronald Johnson, y habló sobre corrupción y extorsión. Johnson exigió certezas jurídicas para las empresas. Dijo que para que la inversión prospere, el sector privado necesita seguridad, un entorno libre de corrupción. Sin estas condiciones, sostuvo, las inversiones no avanzan. Bueno, pues en un nuevo capítulo parece de confrontación, después de lo que pasó en Chihuahua con los agentes de la CIA, hoy la presidenta de México le responde así al embajador. En México también. Porque ellos en Estados Unidos, pues también es importante que haya un ambiente para las empresas, para la inversión, libre de corrupción, con certezas jurídicas. Y en México también. Y me quedo en el norte porque la contaminación, según parece, no usa visa para cruzar entre Estados Unidos y México. María Teresa García es una vecina de la colonia Los Laureles en la ciudad de Tijuana. Paloma Aguirre es la supervisora del Distrito 1 en el condado de San Diego. A pesar de vivir divididas por el muro, sufren por igual de problemas de salud por la contaminación que sin pasaporte ni visa cruza todos los días de México a Estados Unidos. Porque siempre en tiempo de calor es lo que me pasa. Empiezan a salir los olores y empieza esto. Sufro de alergias en los brazos. Yo he ido al hospital, tengo ya migrañas crónicas que no puedo escapar. Desde lo alto de los cañones, bajan por los canales y arroyos del río Tijuana toneladas y toneladas de basura, plástico y llantas, empujadas por un torrente interminable de aguas residuales, domésticas e industriales, que burlan la frontera, se internan en San Diego y van a dar al Océano Pacífico, dejando a su paso una estela de gases tóxicos como el sulfuro de hidrógeno, materia orgánica y metales pesados. Para darnos una idea del cochinero que viaja a diario por el río Tijuana, en 2 retenedores colocados por la Organización Internacional Costa Salvaje, en el arroyo Los Laureles y el Cañón del Pato, se logra atrapar un promedio de 28 toneladas de basura al mes. Por lo que hemos estimado, estamos deteniendo como el 30% de lo que pudiera estar fluyendo hacia allá.
Un segundo frente de contaminación son las aguas negras que se siguen vertiendo sin pudor directamente al Océano Pacífico desde la zona de Punta Bandera en la ciudad de Tijuana, a pesar de la reciente rehabilitación de la planta de tratamiento de San Antonio de los Buenos, que resultó insuficiente. El grave problema de salud pública mantiene cerradas desde hace 4 años playas como la de Imperial Beach en Estados Unidos, caso contrario a lo que sucede en playas de Tijuana del lado mexicano, donde solo se emiten alertas sanitarias en época de vacaciones. Esta crónica situación, que lleva al menos 2 décadas, amenaza con escalar a sanciones económicas contra México por parte de la administración de Donald Trump. Todo eso, las multas, los aranceles, el agua del río Colorado que es distribuida, todo eso está sobre la mesa de cómo crear puntos de presión para que el gobierno mexicano haga mucho más. La reciente firma de un memorándum de entendimiento y la renovación de una minuta entre México y Estados Unidos establece una hoja de ruta para resolver el problema ambiental y de salud pública en la región Tijuana-San Diego, con la construcción de infraestructura a más tardar en 2028, aunque quienes padecen a diario la contaminación no están dispuestos a seguir esperando. El gobierno de los Estados Unidos había estado jugando a la negrita de mis pesares. Dijo que podía reducir el arancel del 50% al hierro y al aluminio, que lo podría reducir. Pero nunca dijo cómo. No había dicho cuál era el procedimiento para hacerlo. Entonces, en la práctica, seguía el arancel del 50%. Finalmente hoy dieron a conocer cuáles son las características. Mire, están muy sencillas. Punto número 1, que sea el hierro, el acero, el aluminio, hechos en la región. Que se pueda comprobar que están hechos en la región, que sea colado, que sea fabricado en la región. Muy bien. Punto número 2, que las plantas de México, de Canadá o de cualquier lugar del mundo que quieran ponerse, tienen que prometer que van a hacer inversiones en los Estados Unidos. Y eso va a hacer que el arancel baje del 50 al 25%. Mire, hay que acostumbrarnos a algo. De que va a haber aranceles, va a haber aranceles. ¿De cuánto van a ser? Esperemos que sea, Nacho, de lo menos posible. Muchas gracias, David. Voy a una pausa y regreso. No se vaya. La presidenta Claudia Sheinbaum destacó que entre enero y febrero los turistas extranjeros alcanzaron un récord de 8.7 millones, un aumento del 6.5%. Iniciaron los servicios funerarios de Lina Rodríguez, líder ganadera de Chihuahua, asesinada el miércoles al interior de su negocio en el municipio de Guerrero. Hasta el momento no hay detenidos. El gobierno de México estableció una colaboración entre Pemex y la empresa brasileña Petrobras, encabezada por la directora Magda Chambriard, para la exploración y producción de petróleo y biodiesel. Así fueron proyectados en las paredes del edificio Hilton de Washington, D.C., la capital de la Unión Americana, documentos y fotografías del presidente Donald Trump y de Jeffrey Epstein, el financiero estadounidense conocido por sus delitos sexuales, al que agarraron y luego se suicidó en la cárcel en Nueva York. Esto ocurre un día antes de la cena de gala de corresponsales de la Casa Blanca. Se prevé que mañana Trump asista al evento, luego de haberlo boicoteado en distintas ocasiones. Muchas gracias por habernos elegido. Que tenga un gran fin de semana. Nos vemos el lunes.